Es muy grato estar de nuevo con ustedes en Entérate de Caracol Internacional. Por primera vez, yo diría que en varias décadas, no se sabe quién va a ser el presidente de Colombia el próximo 15 de junio, cuando se celebra la segunda vuelta. Recordemos que en la primera vuelta el candidato del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, aventajó a Juan Manuel Santos, el candidato presidente, en cerca de 450.000 votos, el 3.68% más de sufragios que su opositor. Las últimas encuestas, sin embargo, las reveladas esta misma semana, por ejemplo, de cifras y conceptos de César Caballero, indica que si las elecciones fueran este próximo domingo, habría un empate técnico. Santos con 38% de intención de voto y el candidato uribista con el 37%, que es exactamente lo mismo, con un 15% de votos en blanco y con un 10% de indecisos, de gente que no sabe, que no responde. Pues bien, para tratar de ver qué fue lo que pasó el domingo anterior en la primera vuelta presidencial y para adivinar para dónde va Colombia según gane uno o el otro candidato, hemos invitado a tres analistas. Al abogado, todos son abogados, todos son del externado y profesores universitarios. El doctor Héctor Riveros es columnista, es analista, es profesor universitario y es también pertenece al panel de Blue Radio. A mi izquierda está el senador reelecto por el departamento de Boyacá, Jorge Hernando Pedraza. Ya fue representante también. Sí, yo ya llevo 16 años y debería estar a su derecha. Aquí el orden de los factores no altera el producto. Y tenemos a Juan Fernando Giraldo, experto en opinión pública, en marketing político y también profesor en la Javeriana. Doctor Riveros, bienvenido. Darío, muchas gracias por la invitación. ¿Qué va a pasar el 15 de junio? Esa sí es la pregunta del millón. Es que necesitamos como una bola mágica, ¿no? Sí, no, y creo que ni así, porque creo que está muy confuso el panorama y desde siempre ha estado muy incierto, digamos, el resultado electoral. En la primera vuelta era, digamos, muy raro qué podía pasar, las encuestas eran contradictorias, unas decían que estaba primero Santos, después Zuluaga, en fin, y la verdad es que hay varios factores que influyen en esa incertidumbre. El primero y obvio es que el candidato presidente que tendría todas las de ganar, digamos, las personas que presentan a la reelección pues siempre tienen, digamos, una ventaja, pues es cierto que no ha logrado tener la favorabilidad de la mayoría de los colombianos y que hay mucha gente que está, digamos, en contra de la reelección, pero tiene primero el poder, que de todas maneras es un factor muy importante, Estado, y además tiene el poder del Estado, pero también tiene, digamos, un poder en general del establecimiento, digamos. Mediático. Los medios, los ricos, los profesores universitarios, los columnistas, ¿no? Todo eso que aparentemente debería influir en la opinión pública, lo tiene a su favor el presidente Santos y sin embargo eso no logra reflejarse, digamos, en una intención de voto suficiente como para ganar. Pero tiene otro factor que quiérase que no, y siempre hemos tratado de que no, y a muchos les parece malo que así lo sea, pero es definitivamente el factor determinante en esta elección, que es que está avanzando en un proceso de paz con la guerrilla de las FARC. Él es, digamos, el padre de ese proceso y estamos un poco en el fondo en la disyuntiva de o seguimos el proceso o lo paramos, que obviamente es una determinación histórica, porque para Colombia, que tiene un conflicto armado de 50 años, tomar la decisión de parar una mesa de negociación que ha avanzado, a algunos les gustará el resultado, a otros no, pero tomar la decisión de pararla, de suspenderla, de ponerle condiciones, de lo que quiera, o de simplemente confiar y seguir como vamos, pues es sin duda una determinación que a mi juicio se vuelve de alguna manera, quiérase que no, blanco o negro. Por supuesto, y precisamente este conservador, el senador Pedraza, tuvo mucho que ver en la decisión de un sector del Partido Conservador de Marta Lucía Ramírez, que había ocupado el tercer lugar precisamente en la elección, de apoyar la candidatura de Óscar Iván Zuluaga, a pesar de que el Partido Conservador ha acompañado en la Mesa de Unidad Nacional durante estos 4 años al gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Y esa adhesión hizo que el doctor Zuluaga empezara a cambiar de discurso con respecto al tema de La Habana, porque antes Óscar Iván Zuluaga decía, dentro de 8 días yo gano y a los 8 días
suspendo provisionalmente el proceso, con todas sus consecuencias y con unas condiciones que era prácticamente una rendición de la guerrilla, cosa que iba a ser automáticamente, seguramente rechazada por los delegados de las FARC. ¿Qué cambió el discurso de Zuluaga? ¿Por qué cambió? ¿Por la petición de los conservadores, doctor Pedraza? Gracias, Darío. Yo creo que fundamentalmente sí, porque esos son puntos que nosotros expusimos y nuestra candidata. Y aquí lo que hay es, por supuesto, el recogimiento de un postulado que además hace coherencia. Yo creo que nadie está en desacuerdo con que haya una paz anhelada para todos los colombianos. Quizá la diferencia es la ruta y en los tiempos y en los contenidos. Yo creo que el anuncio del candidato Zuluaga obedece a que eso, al insertarse en nuestro acuerdo, lo que está diciendo es que nosotros no dejamos de creer en ese esfuerzo del gobierno, del diálogo. Y por supuesto en su momento se lo dijimos al presidente Santos que creíamos como creemos, yo sigo creyendo en la buena fe del presidente, en el esfuerzo, incluso en la ingenuidad del presidente. Recuerden que el Partido Conservador ha sido arquetipo en esto y ha generado antecedentes en Colombia de procesos fallidos de paz y por eso tenemos experiencia y dígase un poco autoridad política para hablar del tema. Nuestra ruta ha sido siempre esa, la del diálogo. Lo hicimos con Belisario Betancur en el año 1982, lo repetimos con Andrés Pastrana, con la silla vacía que fue la consecuencia. Por eso creemos que dar unas oportunidades vale la pena, es decir, que la paz la anhelamos todos, pero lo que no creemos es en la buena fe de los guerrilleros. Creemos que este es un nuevo episodio en donde ellos quieren reivindicar primero la categoría de ser unos actores políticos, tener la respetabilidad de la comunidad internacional, como ya lo han logrado, digamos, dejar esa descalificación de ser unos actores del narcoterrorismo y probablemente también otras cosas adicionales, que es la limpieza judicial de los actores dirigentes de la guerrilla, más no de la tropa, su estabilidad económica. En fin, nosotros creemos que ese paso que ha dado Zuluaga en conclusión es atendiendo ese clamor que Marta Lucía Ramírez recogió y que significó el apoyo de 2 millones de colombianos, entre otras cosas, en una campaña sin ningún tipo de tensión. Las otras eran polarizadas, la nuestra era una campaña con un mensaje clarísimo y eso fue lo que le valió a ella ese reconocimiento. Doctor Giraldo, ante este hecho, blanco o negro, con esa precisión que ha hecho el senador Pedraza, desde el punto de vista de la opinión pública, ¿le creerán a Oscar Iván Zuluaga, sabiendo radicalmente la posición que tiene el expresidente Uribe, que es el mentor de Zuluaga? El reto de las dos campañas es contar, después de la elección del domingo, qué pasa ahora, porque se siente un poco como si se hubiera distensionado esa polarización que se había creado. De hecho, se deja de hablar de cosas como el hacker, se deja de hablar de enemigos de la guerra, de la paz, perdón, y vuelven las dos campañas a alinear como cuáles esos seguidores que están buscando. Ambos están detrás de un enorme voto de opinión. No creo que le estén apostando a los abstencionistas. Históricamente los abstencionistas nunca crecen más del 5% entre la primera y la segunda, entonces yo creo que ese es un error. Y lo que crecieron Oscar Iván y Marta Lucía en esa primera vuelta fue estratos 3 al 5, centros urbanos, y eso es lo que creo que están buscando ahora. La decisión que toman la campaña de Oscar Iván sin duda ayuda, no sé si apunte estratégicamente, pero ayuda, pero eso dificulta mucho trazar las líneas muy claras entre las dos campañas y creo que ahora van a estar un poco en apuros en decirse cosas feas los unos a los otros para tratar de establecer esos contrastes. Faltan muy pocos días para esa segunda vuelta presidencial, exactamente. Haciendo cuentas, doctor Héctor, de que si los votos del Polo Democrático en un porcentaje alto pasan no tanto al santismo como frente al antiuribismo, y que los conservadores 60-40 o algo por el estilo, porque no todos se fueron con Oscar Iván Zuluaga, una fuerza significativa, importante, pero también del otro lado hay varios congresistas que tienen una votación en sus regiones. E igualmente los verdes, usted tiene autoridad para hablar del tema, los verdes dejaron de Peñalosa en libertad a sus electores. ¿Esos para dónde se irán más? ¿Para dónde Santos o para dónde Zuluaga? Yo creo que los verdes son más hoy, no digamos santistas, porque evidentemente no son santistas y de hecho... Antiuribistas. Pero sí son muy antiuribistas y muy
pro paz, digamos. Hay que recordar que, por ejemplo, hoy en la Alianza Verde están integrados prácticamente lo que era el antiguo M19, Antonio Navarro, Jorge Iván Ospina, por ejemplo, que es un líder importante en Cali, y ellos son, pues, provienen de un proceso de paz y son muy activos en favor de la paz. Entonces yo creo que la mayoría de los verdes van a estar con el presidente Santos. Ese es digamos, el resultado final de haberlos dejado en libertad, que fue la decisión que tomó el partido, que desde la perspectiva del partido uno le entiende, pero que yo creo que en una coyuntura histórica tan difícil como la que está Colombia, se la van a cobrar históricamente después. Hoy yo creo que van a pasar bien, digamos, pues porque nadie les critica. Seguramente si se hubieran ido con Santos hubieran salido unos a decirles que los habían enmermelado, etcétera, pero se las van a cobrar si el doctor Oscar Iván Zuluaga llega a ganar, por ejemplo, y por eso falla el proceso de paz. Creo que será una responsabilidad histórica que les va a costar después políticamente. Sí. Doctor Giraldo, en ese cruce de sumas y restas, usted como politólogo, ¿vamos hacia un empate técnico? Porque más o menos se compensan los unos con los otros para el resultado final, ya que no quedan sino dos candidatos. Antes había, incluyendo el voto en blanco, pues 6 opciones. Usted mismo lo dijo, ya las encuestas están empezando a mostrarlo, y creo que venimos en esa tendencia. En este momento van a empezar a salir encuestas, supongo que este fin de semana veremos un par de encuestas nuevas y le dirán a estos candidatos para dónde coger. Creo que todavía están apenas enfilando artillería, cambiando publicidad, y vamos a tener un empate técnico y posiblemente nos vayamos el domingo a las urnas a ciegas en términos de quién va a salir ganador. Aquí hay un factor que es muy importante tener en cuenta. Colombia dio un salto gigantesco positivo con la Registraduría Nacional del Estado Civil y con su tecnología de punta, porque, por ejemplo, los resultados para la primera vuelta presidencial, que antes tardaban 6 horas, 8 horas, hasta las 12 de la noche, incluso uno no sabía quién había aparecido como presidente, pues para esta primera vuelta a las 5 de la tarde ya claramente se sabía que había dos candidatos que pasaban a la segunda, voto más o voto menos, y a las 6 ya todo estaba consumado. Si las cosas fueran así, senador Pedraza, podemos llegar a que esto se dirima por 50, 80, 100.000 votos. Y eso puede en un momento determinado ser un lío de denuncias de corrupción, de esto, lo otro, y que el país quede unos días mientras que se producen los escrutinios, no propiamente el conteo, que es otra cosa, en el limbo, ¿o no? Sí, lo primero que nosotros todos en un acto responsable debemos hacer es que hay declaraciones clarísimas de los partidos. Primero que todo, de generarle confianza al proceso y de reconocer el resultado, porque hay una institucionalidad con los defectos. Es que no hay proceso, además no Perfecto, ni en Estados Unidos. No hay, en Estados Unidos ocurrió con Bush, ni ahora mismo, incluso con las nuevas tecnologías, si usted le pone todo con tecnología punta, hay como poder vulnerar, digamos, las invenciones del ser humano para estos efectos también son vulnerables. Y para otros ustedes se han dado cuenta. Creo yo que una diferencia estrecha el país ya la ha tenido, con una experiencia por los diferentes momentos de la historia, con una reacción popular que generó la creación de un movimiento por fuera de la ley, y otra que fue, por ejemplo, en la campaña de... Estamos hablando de Rojas, la primera. La de Rojas, y otras dos parecidas en la primera de Turbay Betancourt y en la otra de Andrés Pastrana Samper, una diferencia de menos de 150.000 votos. Yo lo que creo que el país va a escoger aquí es entre la centro derecha y el otro sector, que sería la izquierda y el centro izquierda. Nadie hoy puede negar que el tema más importante era el tema de la paz en términos electorales. Pero como hoy el tema todos los dos candidatos lo han asumido, cada uno a su manera. Uno que dice el proceso de paz es el que estamos queriendo, el que estamos sacando adelante, que lo validen los colombianos en las urnas. Y otro que dice, yo lo hago, pero no quiero que las FARC se la velen al gobierno, ni al establecimiento, ni al Estado, y por supuesto a la nación colombiana. Es decir, que ellos no impongan su agenda, sino que el Estado la imponga. Pero hay otros temas, por eso alguien dijo que al día siguiente de las elecciones Zuluaga había comenzado a meter más goles. Porque Zuluaga avanzó hablando de educación, hablando del tema de vivienda, hablando del tema de trabajo. Yo creo que lo que debe ocurrir es que los candidatos se despeguen un poco y los contenidos que le muestren al país en estos 10 días van a ser determinantes a la hora de buscar que ese voto de opinión
no el de la abstención se llama así y así se queda, tome decisión. Ya regresamos en Entérate de Caracol Internacional para analizar el proceso político electoral que vive Colombia. El tema político, ¿para dónde va Colombia? Regresamos en Entérate de Caracol Internacional. Doctor Riveros, el tema de la reelección. Resulta que todos los grupos políticos, con excepción del uribismo de Zuluaga, están de acuerdo en reformar ese artículo de la Constitución, extender el periodo a 5 años, a 6 años, sin reelección, porque consideran estos grupos políticos, con excepción del uribismo, repito, que ha sido nefasto y dañino y que las consecuencias están a la vista. ¿Por qué querrá Zuluaga mantener esa reelección? No, pero ya no, Darío. Una de las condiciones que la doctora Marta Que Lucía duele le impuso fue esa, porque ella no va a esperar 8 años para ser candidata presidencial. Ella no va a cometer el mismo error que cometió Germán Vargas, que le adhirió al presidente Santos y no le puso la condición de que lo dejara dentro de 4. Y claro que 8 es mucho para esperar en un país tan convulsionado como Colombia. Pero eso no está tan aceptado, doctor Pedraza. Está planteado, pero él les dijo que no. Para ellos es un punto de honor, tanto que lo llevaron ayer al acuerdo, a la reunión parlamentaria. Nosotros también lo tenemos con punto de honor. Mire, esta mañana en un desayuno en la casa de la embajadora de Suecia estaba Vivian Morales, Partido Liberal, estaba Angélica Robledo, Partido Verde. Y hoy la expresión, como usted lo dice, Darío, es que todos los colombianos y el reflejo en el Congreso de la mayoría queremos desmontar la reelección porque consideramos que es una institución que hay que cambiarla. El que ha dicho que le parece que las políticas en tema de seguridad, en tema de paz, en tema de educación, la estructura de una política, o más bien la política estructural del campo, necesitan más de 4 años. Nosotros le hemos dicho que podemos reelegir políticas, pero no gobernantes. Pero yo lo que iba a decir, Darío, es que a mi juicio la gran ganadora del domingo anterior fue la reelección como figura. No el presidente que quería reelegirse, sino la posibilidad de que los ciudadanos evalúen si quieren seguir o no, porque es que la reelección, a mi juicio, es completamente distinta hasta el domingo que después del domingo, porque hasta el domingo todos suponíamos que era que un presidente que se reelegía tenía tal capacidad de movilización, tal poder, tantos instrumentos, que no tenía pierde, y resulta que sí tiene pierde. Entonces la crítica que era que acumulaba mucho poder y que podía perpetuarse, pues quedó demostrado con la prueba reina que no eran válidas esas críticas, que realmente la reelección... el debate está abierto. A mi juicio se reabrió, porque la gran mayoría estábamos en la idea de que, claro, ha generado unos problemas institucionales graves y tal, pero sobre todo generaba un desequilibrio muy grande en la competencia política. Pero resultó que no, que al presidente le pueden ganar, que a un presidente que tiene todo el poder, etcétera, y que además del poder tiene la mayoría enorme en el Congreso, tiene los medios de comunicación, digamos, los opinadores en los medios de comunicación a su favor, etcétera, y los gremios económicos, todo eso, a pesar de todo eso perdió. Eso quiere decir que, bueno, en Colombia realmente tenemos, y eso me parece que es una cosa importante de destacar, un sistema democrático que, a pesar de todas las quejas que tenemos y que la mermelada y que los ñoños y que todas las críticas que podemos hacer, la gente va y vota de manera más o menos libre por quien cree que es, y al final ese resultado se refleja, y eso fue lo que yo creo que pasó el domingo. Muy breve, Darío, para complementar. En Colombia los mismos electores en 3 meses votan de manera distinta. En las elecciones parlamentarias votan por las estructuras. Hubo 1 millón de votos más en el Congreso. Correcto. Que para estas, ¿no? Hubo más abstención en la presidencial, que llegaba al 59%. En las elecciones legislativas vota estructura, y en las elecciones presidenciales... La maquinaria. Y en las elecciones presidenciales vota opinión, vota libre, vota sin ese apego, vota muy libremente. Entonces, el mismo elector tiene un comportamiento distinto. Estoy de acuerdo que la reelección ha demostrado ser impopular también entre los ciudadanos en general. Aún el mismo gobierno decía no hablemos de reelección, que eso no tiende a no funcionar. Pero estoy de acuerdo con Héctor que acaba de demostrar que la reelección institucionalmente puede sobrevivir. Porque es posible acabar. ¿En el Congreso no le jalarán al desmonte? Yo creo que sí hay que hacer un esfuerzo de acuerdo de los partidos. Esta mañana el PNUD nos insinuaba eso. Yo creo que cada uno de los partidos debe generar una mesa de estudio, unas comisiones para que trabajemos. Ese es un tema conjunto muy conveniente para el país. Yo repito, pueden reelegirse políticas, pueden reelegirse formas, pero no deben reelegirse gobernantes. A ver, ¿qué fue lo que pasó el domingo? Porque mucha gente en el exterior y en Colombia te dicen, pero ¿cómo Zuluaga le gana a Santos en la primera vuelta con todo lo que usted ha dicho, doctor River? ¿Por qué Santos pierde?
No, yo creo que hay un cúmulo de cosas. Una primera es que claramente el presidente no es popular, digamos, tiene una imagen, tiene una imagen desfavorable muy alta, etcétera. Una persona que como candidato es muy difícil de vender, en primer lugar. En segundo lugar, sin duda, pues apostó en el proceso de paz y hay que decirlo con toda claridad, la gente no quiere el proceso de paz, mayoritariamente. Yo soy un absoluta activista de eso, pero reconozco que la gran mayoría de los usted iba a ir a La Habana, lo invitaron a que fuera a La Habana y no quiso, ¿no? No quise por quedarme opinando, pero el tema es que los colombianos, la mayoría de los colombianos han sentido que este es un proceso que le da ventajas a la guerrilla. El doctor Pedraza lo acaba de decir, porque además políticamente se ha usado esa expresión que aquí lo que le estamos dando es ventajas a la guerrilla y la gente en cambio no siente que eso le pueda ser favorable. Entonces creo que el presidente, digamos, también apostó y perdió y va perdiendo en el proceso, en el asunto del proceso de paz. El presidente solo puede llegar a ganar si llega a activarse una cosa, que a mi juicio es la jugada estratégica del doctor Oscar Iván Zuluaga, digamos, de aparentar no romper el proceso, que es que a lo único que a los colombianos les parece peor que el proceso es que se rompa. O sea, el proceso es un desastre, ¿cómo le vamos a entregar eso a la guerrilla? Pero qué miedo que se vaya a romper. Entonces, pues digamos, si el presidente Santos logra transmitir y que la consecuencia es de verdad, que no es jugando, que no es que dé lo mismo votar por uno o por el otro, sino que el proceso se puede romper, pues yo creo que ese miedo que tienen la mayoría de los colombianos de que se rompa el proceso, pues podría irse en su favor. Pero esa fue la segunda cosa. Y tercera, una cosa que pareciera menor, pero que a mi juicio significó hartos votos en contra del presidente Santos, que fue la modificación de las reglas del Sistema Nacional de Regalías. Sí. El presidente perdió de una manera increíble. Y el manejo de temas como el paro agrario, por ejemplo, bueno, usted lo vivió tan de cerca. Bueno, también, efectivamente, pero miren, las regalías, el presidente Santos en Boyacá le dieron una tunda, tanto que la candidata de la izquierda del Polo Democrático quedó segunda y ganó en Boyacá, la capital del departamento de Tunja, que allá no hay sino conservadores como el doctor Pedraza. Le voy a dar una explicación. Mi ciudad, que es Sogamoso, que es eminentemente liberal, vota conmigo generosamente. Allá ganó Clara López, porque es que Aida Bella, que es era su candidata a vicepresidencia de Sogamoseña, es boyacense, por eso los boyacenses tuvieron también un sentido de solidaridad y desde luego de pertenencia. Vamos a ver qué pasa ahora en la segunda. Hay cambio, porque la mayor parte son conservadores, entonces vuelven a este lado. Por ejemplo, pasó también en el Huila. El Huila, claro, que también es un departamento que ha sido mayoritariamente conservador, Clara López quedó segunda. En Caldas, que es un departamento mayoritariamente conservador, Clara López quedó segunda. Entonces, en el paro agrario tiene usted razón, Darío, y en los departamentos de regalías, Casanare, Arauca, que si bien no son un cúmulo muy grande meta en materia de votos, la tunda que le dieron al presidente. Y el golpe que le dio realmente el uribismo al santismo en el departamento de Antioquia, una ventaja de más de 450.000 votos. Y la derrota en Bogotá. Y adicionalmente, el abstencionismo en la costa creo que fue muy, muy costoso, porque todas las encuestas mostraban que Santos ganaba en primera vuelta en la costa. Sí, todas las encuestas coinciden y no votó. Y eso tuvo un costo también altísimo. ¿Me deja adicionarle algo a la respuesta del doctor Riveros? Hay otro factor adicional, es que el tema lo sacamos de la elección presidencial. El presidente Santos lo puso en La Habana y Zuluaga lo puso en Bogotá. Ese es algo muy importante. Y creo que para nadie, digamos, no se puede desconocer otro factor vital. Santos es buen estadista, pero es un pésimo comunicador. Y segundo, se desconecta muy fácilmente de la gente, de tal forma que no crea confianza. Y la gente con desconfianza no... Y no es el más elocuente tampoco. No es elocuente. Habiendo cosas que mostrar, y muchas formas de poderlo hacer. Los aliados políticos se quedaron quietos. Porque en las comunidades la gente, no señor, yo no, voto por usted, pero no voto por... ¿no? Esto sigue, ya regresamos, Entera. Regresamos en este último segmento. Se había dicho que esta campaña política colombiana era la más aburrida de las últimas décadas. Y mentira. Bueno, estuvo aburrida en la primera fase, pero ya después se calentó, se animó y en este momento están las apuestas abiertas y nadie puede decir... Es muy difícil pronosticar realmente que va a ganar Santos o que va a ganar Zuluaga. Imaginémonos que gana Zuluaga y va a empezar al revés, doctor Giraldo. Que gana Zuluaga, que después de evaluar a petición del conservatismo el proceso se rompe. Que la guerrilla no acepta las condiciones que ha
puesto la doctora Marta Lucía, que en principio pues ha aceptado el candidato Zuluaga. Se rompe, ¿qué viene para Colombia en el momento? Voy a hablar como politólogo y no como ciudadano. Ok. Sin duda, la unión con Marta Lucía genera una moderación clarísima, por un lado. Segundo, el Congreso ya está configurado y posiblemente una victoria de Oscar Iván lo reconfigure, va a mover más conservadores, va a tener un efecto donde no es claro cómo van a quedar las mayorías o pues uno podría hacer apuestas, pero no es claro todavía. Entonces, no creo que uno encuentre, como se amenazaba con Obama cuando iba a llegar la primera vez, que haya unos grandes cambios, una ruptura del proceso de paz en minutos, etcétera. Creo que ayuda mucho la entrada de Marta Lucía a que esos miedos que tienen las versiones más progresistas se disipen un poco, por lo menos de manera inmediata. Doctor Pedraza. Perdóneme, 20 segundos. Nos faltaron una semana y media para que Marta Lucía hubiera entrado a la segunda vuelta, y esto sería distinto. ¿En qué cambia? Sustancialmente en el estilo y la forma de hacerlo. ¿Qué le pide a uno a la gente? Elijan un presidente que no se la deje velar de las FARC. Contenido popular. Eso no se refleja en las encuestas, Darío. Al Partido Conservador nunca lo encuestaron bien, nunca. En el año 2006 nos daban el 4% y sacamos 18%. Sí, porque la mayor parte de las encuestas son en grandes ciudades. Correcto. Ustedes tienen una fuerza rural importante. Una fuerza provincial y rural. De tal forma que aquí lo que hay que hacer es, el presidente Santos lo está haciendo, es que mientras se está negociando, es decir, hay una política, digamos, de pan y zanahoria, de garrote y zanahoria. El Estado debe imponerse. Lo que quiere decir es que les hemos dado de nuevo una oportunidad con comunidad internacional, recuperando la beligerancia, la acción política, y no lo han hecho, pues hay que imponer la fuerza del Estado, legitimar a las instituciones, el principio de autoridad, y arreglarlo de una manera muy clara y contundente, de tal forma que al final habrá una reacción, porque no podrán resistir hasta el final. Ahora, la pregunta es, ¿las FARC que están en La Habana representan todo el aparato militar? Ellos han dicho que sí. Hay unos frentes que no lo están haciendo. Ayer aquí a 1 hora y media de Bogotá, en el municipio de Gutiérrez, Cundinamarca, hubo un hostigamiento y me dicen que hubo 2 soldados muertos. A 1 hora y media de Bogotá. Doctor Rivero. Yo le voy a contestar como ciudadano y no como analista. Yo sí creo que la situación es muy distinta si gana uno o gana el otro. Y si gana Oscar Iván Zuluaga, yo apostaría 90 a 10 que el proceso de paz se rompe y que tenemos esa oportunidad. A mí me parece respetable las personas que creen que el conflicto armado se puede acabar simplemente por la vía militar y aniquilando hasta el último guerrillero. Me parece respetable. Llevamos 50 años intentándolo, no lo hemos logrado. Pero además también me parece que es desconocer, digamos, las raíces históricas de un conflicto que, si bien se degradó, la guerrilla de las FARC son los peores criminales, o sea, todos los adjetivos que usted quiera, pero evidentemente hay unas raíces, digamos, de descontento social, de necesidades de transformación social, que a mi juicio es donde ha habido el mayor déficit en el proceso de paz en materia de comunicación, porque en materia de comunicación hasta ahora lo que el presidente Santos incluso ha tenido una contradicción a mi juicio, que es decir, bueno, se va a acabar la guerra, primero, digamos, la confrontación militar, que claro que es muy importante, pero en materia de transformación social el presidente ha tenido un discurso que ha sido al revés, que ha dicho, tranquilos, no va a pasar nada, lo que estamos negociando no tiene mayor contenido, eso pues realmente lo hubiéramos podido negociar con estos o con cualquiera, lo tenemos que hacer aún con FARC o sin FARC. No, yo creo que, por ejemplo, el punto número 1 supone una transformación en materia de política de desarrollo rural enorme, pero absolutamente enorme, que se requiere hacer. Pero además, pues yo sí creo que si acabamos rápido esto, y ojalá lo acabamos relativamente bien, pues nos ahorramos unos muertos que no deja de ser un propósito que ya está bien, valedero. Como dicen los españoles. Pues, yo creo que sí. Lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. A ustedes tres, muchas gracias. Muchas gracias. Y que gane Colombia, eso es lo más importante. Y vamos a ganar el Mundial, ¿no? No soy tan optimista como para pensar. No, pero vamos a ganar el Giro de Italia, y además con boyacense a la cabeza. Vamos a ganar más en el Mundial que en la selección. Y vamos a hacer el 1-2 en el Giro de Italia, ¿no? Bueno, recuerden que ustedes pueden escribirnos y seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @entératecaracol. También puede escribirnos a través del correo electrónico enterate@caracoltv.com.co y visite nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate. Allí podrá acceder a todos nuestros capítulos anteriores completos. Los espero como siempre la próxima semana.